Los amigos de este canal YouTube, ha renunciado el ministro de Defensa y obviamente este es un nuevo traspiés en apenas 3 meses del segundo gabinete del gobierno del presidente Castillo. Antes se fue el ministro del Interior, antes el ministro del Trabajo, antes el canciller, y todos por las mismas razones, por inconductas o por no tener, digamos, el perfil mínimo para poder ejercer tan importante función de Estado. Decisiones equivocadas del presidente de la República, que no logra entender hasta ahora que es el presidente de la República del Perú y que ya no es un dirigente sindical o un candidato. Y pues es lamentable porque lo que encontramos de reacción del presidente de la República es en algunas declaraciones que da muy esporádicas, porque las da cuando va a algún lugar, pero no da entrevistas periodísticas, menos una entrevista con algún medio importante que permita más o menos entender un poco mejor su pensamiento, su manera de enfocar las tareas del Estado. Lo que vemos es mucha mediocridad, mucha improvisación, tremendo desconocimiento de la gestión pública, de la tarea de Estado para la cual ha sido elegido. Y entonces esto nos está generando un desgaste. Llevamos ya más de 100 días del gobierno nuevo y parece que fuera un año porque digamos que el día se convierte en un periodo más largo, siempre hay problemas, se está esperando cuál es la nueva acusación, cuál es el nuevo tema que se descubre. Y no es que los periodistas, los medios de comunicación o los congresistas estén solamente buscando generar un desgobierno. No es así. En realidad, la mayoría de los temas por los cuales este gobierno ha entrado en problemas es porque el mismo gobierno se ha disparado al pie, ¿no? ¿Quién nombró a los ministros que han tenido que renunciar? ¿Quién nombró al presidente del Consejo de Ministros Bellido, o al antiguo ministro del Interior, o al antiguo ministro del Trabajo, o al ministro de Defensa que renunció? ¿Quién los nombró? El presidente de la República. Y entonces él no puede decir, me están, digamos, afectando la gobernabilidad. La población se daría cuenta de esto. El ministro, el canciller que fue nombrado originalmente, pues da declaraciones que van en contra de la Marina de Guerra del Perú, sin ninguna prueba. El ministro de Trabajo, que se aferraba al puesto e incluso retaba al propio presidente en la práctica, con su no renuncia, tenía antecedentes y denuncias por acciones senderistas y atentados senderistas, ¿no? El ministro de Educación o el ministro del Interior, el ministro del Interior en este caso, en medio de pandemia y tratando de llamar a la población a que guarde el orden y respete las normas, él mismo con su conducta estaba generando pues un antivalor, ¿no? Haciendo fiestas o reuniones, vamos a llamarle así, en su vivienda, en medio de circunstancias en que la población tiene que respetar las normas que se dan para el cuidado sanitario, y el ministro de Defensa participando en una presión a los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea para nombrar o ascender a oficiales que estaban en puestos inferiores de sus propias promociones, con presiones que los excomandantes han evidenciado, ¿no? ¿Quién ha generado esto? Lo ha generado la oposición, el Congreso, los medios de comunicación. No, lo hace el propio gobierno. Y las medidas y los anuncios, que son pocos, pero son terribles, ¿no? En cuanto a mantener tranquilidad, confianza, estabilidad, certidumbre, no se puede. La circunstancia de desgaste diario nos afecta como país, como sociedad, como economía. Afecta la estabilidad política por el propio gobierno, por las propias acciones o inacciones, o por el propio pensamiento tan limitado realmente que tienen en algunos aspectos,
quienes nos están gobernando en este momento. Porque, ¿a qué me refiero con este pensamiento tan limitado? Que obviamente para ejercer tan importante tarea hay que estudiar un poquito, hay que leer, hay que buscar la estadística, hay que tomar decisiones bien fundamentadas, basadas en la ciencia, en la experiencia, en la información disponible. No se pueden tomar medidas como si esto fuera un asunto de menor importancia o un asunto solamente de hacer lo que uno quiere hacer. En el Estado hay que respetar la normatividad, la Constitución, pero también respetar a la población y respetar sobre todo lo que con tanto trabajo nos ha costado asegurar y mantener hasta el momento, que es la libertad, ¿no? Para poder desarrollar nuestra vida y nuestras actividades económicas y políticas, y la estabilidad económica, que significa que podamos crecer sin inflación, con certidumbre, con confianza en las inversiones. Eso nos ha costado mucho trabajo en las últimas décadas. Hay que perseverar en ese trabajo porque obviamente todavía se requieren muchas cosas en el Perú, pero con el discurso demagógico, con la propuesta de la frase sin mayor sentido y de la promesa que nunca se cumple, genera más desconfianza todavía, están generando un serio problema a la salud emocional del país, de la república, de la democracia, de la institucionalidad, porque este desgaste diario, además de que produce malestar, desconfianza, desánimo, falta de ganas de creer que esto puede mejorar, a eso se agrega pues la total falta de voluntad evidenciada de muchas maneras por el gobierno y por el propio presidente Castillo, en el sentido de no rectificar, falta de voluntad para rectificar. Que el desgaste diario al que nos está sometiendo desde diversos aspectos este gobierno haré, ¿no? Nosotros somos demócratas, siempre lo hemos sido. Yo personalmente nunca he defendido una dictadura, ¿no? Siempre en mis escritos, tengo más de 43 años de publicaciones, de libros, de artículos, está evidenciado mi tremenda fundamentación y formación democrática. Pero por estas circunstancias, ¿no? Uno no puede entrar a hacer planteamientos ligeros ni exacerbar posiciones para que la democracia se afecte. Pero si la democracia está afectada desde dentro por el propio liderazgo y que no es tal, deficiente, del presidente Castillo y de los principales ministros y funcionarios de este gobierno, entonces la democracia está siendo afectada desde el interior de la democracia. Y eso hay que ver constitucionalmente, democrática e institucionalmente, cómo resolverlo. Presidente Castillo, usted está llevando las cosas a un nivel en el que después ya no va a haber posibilidad de retroceder. Usted tiene que rectificar. No sé cómo lo va a hacer, porque veo que tampoco tiene gente que lo acompañe, que tenga esa intención. Creo que más bien la intención es socavar el gobierno o socavar el país a través de las acciones o inacciones del gobierno. Pero si usted no rectifica realmente, si no entiende que lo que está haciendo es llevar al país a un despeñadero día por día, ese desgaste va a llevar un momento en que no va a poder seguir más. Y democráticamente, subrayo lo democrático, institucionalmente y constitucionalmente, el país tendrá que tomar una decisión a través de los medios constitucionales legítimos para garantizar que esta sangría no siga. Rectifique, presidente. Tiene usted apenas poco más de 3 meses en el gobierno y mire lo que está originando. Tiene usted que rectificar sustantivamente, porque el país no merece ni debe tener un liderazgo con esas características. Usted es legítimamente presidente, pero se está deslegitimando todos los días con la manera tan inadecuada con la que está gobernando el país. Rectifique, presidente. El tiempo corre y la Constitución y la ley y la democracia y la libertad tienen que defenderse.